Hola, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Morote y vamos a presentar esta comunicación que la hemos titulado ¿Influyen las fake news en información recibida sobre el cambio climático en el profesorado en formación de educación primaria? Una aproximación desde la didáctica de las ciencias sociales. El objetivo, o antes de hablar de los objetivos, tendríamos que hacernos la pregunta de por qué es interesante tratar el tema del cambio climático, en este caso en la educación primaria, ¿no? Que es al final el objeto de estudio. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en primer lugar la normativa sí lo exige, ¿no? El decreto de educación primaria, el decreto 108/2014, en el caso del área de ciencias sociales, que es donde estamos trabajando nosotros, nos dice que el cambio climático, los riesgos naturales, esto es un contenido que se debe tratar en la etapa escolar. Dos, ¿cómo influye en el ser humano en el medio? Vemos que al final el cambio climático es algo cotidiano, algo que siempre vemos en los medios de comunicación, es algo de lo que siempre o actualmente estamos hablando, ¿no? Y de cómo nos afecta los cambios de tiempo, etcétera. Luego, tres, ¿qué importancia tienen los riesgos naturales en su incidencia en el territorio? En el caso de España, los principales riesgos naturales, como son las inundaciones y las sequías, se están viendo agravados en los últimos años, tanto por cambios, por la evolución del clima, pero también por el incremento y la concentración de población en determinadas áreas. En definitiva, por la acción del ser humano de cómo estamos ocupando el territorio, que es el aspecto de la vulnerabilidad y exposición, que nunca debemos olvidar cuando hablamos de riesgos naturales y cambio climático. Si hacemos referencia a los principales informes sobre cambio climático, lo que nos dicen es que los riesgos naturales, como son las inundaciones o las sequías, no nos dicen que son una causa directa, sino que son, o que en el futuro van a ser más intensos y frecuentes. Eso lo tenemos que dejar claro ya desde un primer momento, que no es una causa directa, sino que se verán más afectados, ¿no? Más intensos y más frecuentes estos fenómenos. Y luego ya para el caso del ámbito educativo, cuando hablamos del cambio climático, normalmente se habla para hacer frente a este fenómeno a partir de los factores estructurales, como políticas de reducción de emisiones de CO2, incluso para hacer frente a los riesgos naturales, el factor estructural, ¿no? Hacer determinadas infraestructuras para corregir las inundaciones, etcétera, etcétera. Pero el factor educación, esta variable, normalmente queda relegada y obviada cuando debería ser una de las principales para tener en cuenta a la hora de concienciar a la población y educar. Con lo cual, muchos de los problemas que tenemos actualmente se pueden resolver si tuviéramos una población al final pues, más resiliente, ¿no? al cambio climático. Y esto lo deja constante en el quinto informe del IPCC del año 2014, también los llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tenemos el objetivo número 4, que hace referencia a la educación, y el objetivo número 13, que hace referencia a la acción por el clima. Y cabe destacar en el pasado mes de mayo de 2021 que se aprobó por primera vez en España una ley nacional sobre el cambio climático, y en el título 7 hace referencia a la enseñanza del cambio climático. Con lo cual, estamos en el año 2021 y justo ahora cuando se ha aprobado una ley en que nos da importancia a estos temas. Por tanto, que estamos un poco, vamos a decirlo coloquialmente, en pañales en este sentido, y estamos en el siglo XX. Luego, como importancia o interés en el número 6 y 7, tenemos que hacer referencia a los estereotipos creados por los medios de comunicación. Esto nos debería hacer la pregunta, ¿no? para poder resolver o buscar, en nuestro caso, que al final es el objeto de estudio, de dónde están recibiendo los futuros profesores, que al final son la muestra que hemos escogido en nuestro trabajo, que son los profesores en formación, de dónde están cogiendo la información sobre el cambio climático. Desde la universidad, de los trabajos académicos o desde internet, televisión, redes sociales, etc. Y luego preocupante, los libros de texto, manuales escolares. Ya hemos analizado en trabajos previos que se reproducen errores y estereotipos que se ven en los medios de comunicación. Con lo cual esto es un peligro porque al final en ciencias sociales el libro de texto sigue siendo el principal recurso utilizado en las clases. Ciencias sociales, geografía e historia, por ejemplo, ¿no? En la etapa secundaria. Por lo tanto, los objetivos los hemos ido marcando ya un poco. Serían analizar, en primer lugar, analizar cuáles son los principales medios desde donde el futuro profesorado de educación primaria recibe la información sobre este fenómeno, sobre el cambio climático. Dos, reconocer qué causas y consecuencias
según la percepción del futuro profesorado, ven o se difunden en estos medios. Y finalmente, 3, analizar qué percepción tiene el futuro profesorado sobre la influencia o no de las llamadas noticias falsas o las fake news. Como hipótesis de trabajo, en un primer momento, ¿no? Pensamos que los principales medios pues, serían los medios digitales, redes sociales, internet, televisión. Y en relación con las causas y consecuencias, pues destacaría sobre todo una información catastrófica, desastres naturales y sobre todo el ser humano como el principal causante. Y en cuanto a las fake news, pues sí que tendríamos una información o una percepción de que sí que estaría influyendo en estas noticias e información que recibe el futuro profesor. Bueno, en lo que es en el acta, en el texto escrito, van a tener vosotros la información más ampliada de cómo hemos hecho la metodología. Simplemente, por destacar, hemos escogido una muestra durante los cursos 2019 y 20 y 2021, es decir, este año del año pasado, en los grupos de grado en maestro de educación primaria, y han participado 139 estudiantes. Hemos pasado un cuestionario que estaba previamente diseñado y con 19 ítems y, claro, para nuestra investigación pues hemos escogido los ítems 6, 7, 8 y 9 que al final responden a nuestros objetivos. Bueno, ya nos metemos en materia de los resultados. En el ítem 6 preguntamos por cuáles serán esos medios de información de donde se recibe la principal información sobre el cambio climático. Pues se cumple la hipótesis. Vemos como más destaca sobre todo Internet, televisión y redes sociales, que lo han citado más del 50% de nuestros estudiantes. También cabe decir que este cuestionario se pasó previamente a las sesiones que tenían que ver con el tema del clima y cambio climático, para no contaminar la respuesta. Entonces, pues, ya vemos que los medios digitales son los principales. En cuanto a las causas, pueden ver que destaca sobre todo la causa humana. Más de un 75% tienen que ver con la contaminación. Lo que hemos hecho es codificar este tipo de respuestas y en el número 1 pues destaca la contaminación. Por lo tanto, causa humana. En relación con las consecuencias, también hemos codificado estas respuestas y destacan en las respuestas 1, 2 y 3 que tienen que ver con lo que es el aumento de la temperatura, esos cambios bruscos. En el número 2, deshielo y aumento del nivel del mar. Y el 3, extinción de animales, extinción de especies. Con lo cual estarían destacando pues, esos efectos catastróficos, ¿no? en el territorio. Y en relación con la pregunta de ¿están influyendo las fake news en la información, en estas noticias? Pues la verdad que nos ha llamado la atención de que un 36% ha contestado indiferente, que ni que sí ni que no no lo sabían. Y con una puntuación de 4 y 5, que son los que están totalmente de acuerdo. Y de acuerdo en que sí que están influyendo, tanto para bien y como para mal, tanto en contra como a favor de que existe o no el cambio climático, por ejemplo. Destacan al final la mayoría, que supera el 50%. Aquí tenéis el dato que son entre los dos suman el 56,1%. Por tanto, conclusiones. ¿Se cumplen las hipótesis? Sí. Tanto la influencia de los medios, tanto de dónde reciben la información de los medios de comunicación, hemos visto ya que son medios digitales. ¿Cuáles son los efectos? Pues desastres naturales, excesivo catastrofismo, ¿no? Al final es lo que destaca. Y sí que podríamos decir que está influyendo estas noticias falsas, ¿no? En la información que se está recibiendo en los medios, en este caso medios digitales. Luego, en segundo lugar, tenemos que destacar los riesgos que esto supone en la formación del profesorado. En relación con el excesivo catastrofismo, no es bueno abusar porque esto puede ser un arma de doble filo en el sentido de que, uno, puede ser bueno porque puede concienciar a la gente de cuidar del planeta, de reciclar, de no contaminar, eso es cierto, pero otro que también es muy grave es que al final estamos induciendo errores al alumno. Entonces eso puede ser, como digo, un arma de doble filo. Por eso también no sé o tenemos ese peligro, ¿no? De que al final el futuro profesorado reciba información de los medios de comunicación y como ya hemos visto que tiene mucha influencia en estas denominadas fake news, pues puede ser un grave problema. Que al final el libro de texto, como os ha dicho en la introducción, está reproduciendo esto mismo que se observa en la televisión.
televisión, en las redes sociales. Y nada, finalmente, para concluir, como retos de investigación futuros, lo que queremos hacer a corto plazo es comparar realmente qué es lo que piensan ellos sobre el cambio climático en relación con las causas y consecuencias y ver si coincide con lo que ellos reciben en los medios o con lo que se dice en los medios de comunicación. Y obviamente, pues también ampliar a otras etapas educativas como secundaria y bachillerato y también en alumnos, ¿no? En adolescentes en la etapa escolar. Y nada, finalmente, pues gracias por su atención. Aquí tienen el correo electrónico y si tienen cualquier duda, pues estamos dispuestos a resolverlas. Muchas gracias.